Voy a compartir pantalla y ya pueden apagar su cámara si lo desean. Ya vimos el planteamiento del problema. Es el ejemplo 2.2 y así quedó el planteamiento del problema. Tenemos estos datos para el gas, para la entrada del gas. Se trata de un compresor centrífugo de gas. De hecho, no es necesario decir de gas. Incluso el formato de dibujo que les di, que incluso es este, nada más, perdón, también dice compresor centrífugo de gas, pero el enunciado del problema nada más dice compresor centrífugo. En realidad no es necesario decir de gas, porque los compresores son únicamente para gas, no son para líquidos. Pero para que no quede duda, sí le puse de gas. Para que no quede duda de que los compresores centrífugos se utilizan para gases. Así es como quedó el planteamiento del problema. Tenemos estos datos para la entrada del gas y tenemos estos datos para la salida del gas. No conocemos la potencia suministrada al compresor. La pérdida de calor hacia la atmósfera es despreciable. El problema dice que lo despreciamos, que lo consideremos adiabático. Y tenemos la presión atmosférica de la localidad donde se encuentre este compresor. No nos interesa qué ciudad es, simplemente de alguna localidad donde se tenga esa presión atmosférica. También tenemos otros datos que los pusimos acá fuera del dibujo. Sin fricción ideal, la trayectoria politrópica y energías cinéticas y potenciales despreciables. Y lo que vamos a determinar en el inciso A, el valor del exponente politrópico, en el inciso B, la potencia mecánica, esta potencia que indicamos en el dibujo, la potencia suministrada. En el inciso C vamos a calcular los gastos de entrada y salida, la velocidad de entrada y el diámetro de salida. Y en el inciso D vamos a calcular los cambios de energía interna y de energía de flujo. Ese es el planteamiento del ejemplo. Les dije que avanzaran con el planteamiento de su tarea. ¿Alguien ya me envió su tarea 2.2? Ha de ser de algún repetidor y tal vez pensó que ayer habíamos terminado el ejemplo y resulta que ayer no les di clases. Y ya me envió su tarea 2.2. Bueno, no importa que me lo haya enviado por adelantado, pero estén al pendiente de para cuándo les pido sus tareas. Bien, para empezar la solución del problema, ya les había explicado parte de esto. Lo primero, hay que especificar y es importante poner esto. No lo omitan. Si omiten algo de esto en su tarea, lo voy a considerar incompleto. Lo primero es especificar cuál es el sistema que se va a analizar en este problema. Y el sistema es el fluido confinado. Y el fluido confinado en el equipo es el gas que está confinado en el compresor. El gas, en lugar de poner la palabra confinado, puse dentro. O puede ser gas confinado en el compresor o gas dentro del compresor. Ese es el sistema de este problema. ¿Qué tipo de sistema es? Es un sistema abierto con una entrada y una salida.
Le llamamos 1 en la entrada, 2 en la salida, y es importante indicar esto. Los alrededores en la atmósfera fuera de las paredes. Y las fronteras, aunque no lo puse por escrito, las fronteras son las paredes del compresor. El proceso que le está sucediendo al gas dentro del compresor es un proceso de compresión. Y el problema no lo dice, por cierto, el problema no dice qué tipo de proceso es. Eso debemos de saberlo ya por experiencia. En un compresor, el proceso es de compresión. Y tenemos que considerarlo estable, porque el análisis que vimos en los apuntes solamente sirve para proceso estable. Entonces, es muy importante qué tipo de proceso le está sucediendo al fluido confinado. En este caso, de compresión estable. Y les mencioné que tenemos que convertir esta presión 1 que tenemos que convertir centímetros de agua a bar y vacío a absoluto. Y la presión 2 ya está en bar, así que únicamente habría que convertir manométrica a absoluta, pero ya está en bar. Para poder hacer esas conversiones de las presiones, también tenemos que convertir la presión atmosférica a bar. Y por ahí empezamos. Primero la presión atmosférica. 675 milímetros de mercurio. Y para convertirlo, les dije, ya no vamos a usar la ecuación del barómetro, nada más por equivalencia. La equivalencia es 1.013 bar, equivalen a 760 milímetros de mercurio. Se elimina milímetros de mercurio y nos queda bar. En el resultado nada más pongo 2 decimales, 0.90 bar. Ahorita no recuerdo, si tienen su calculadora pueden verificar. Probablemente, no sé si tuve que redondear. A lo mejor quedó 0.899 y lo redondeé a 0.90. O nada más le quité decimales porque el tercer decimal era menor de 5. No recuerdo. Pero cuando sea necesario hay que redondear. 0.90 bar. 2 decimales. Y ahora pasamos con la presión 1. La presión 1 la tenemos en centímetros de agua de vacío. Primero vamos a convertir centímetros de agua a bar. Y para eso también lo hacemos por equivalencia. 1.013 bar equivale a 1033 centímetros de agua. ¿Recuerdan esa equivalencia? Ya la vimos en la unidad 1. Se elimina centímetros de agua y nos va a quedar bar de vacío. Sigue siendo de vacío, pero ahora ya son bar. En lugar de centímetros de agua, ahora ya es bar. Y el resultado, también nada más le puse 2 decimales, 0.09 bar de vacío. Y ahora tenemos que convertir vacío a absoluto. Y para convertir una presión de vacío a una presión absoluta, recuerdan, esta es la ecuación. Presión absoluta es igual a atmosférica menos presión de vacío. Y esta ecuación la vamos a aplicar a la presión 1. Por lo tanto, y esta flecha es cuando decimos por lo tanto. Se pone así una flechita pequeña. No pongan una flecha grandota, larga. Y además dejen espacio suficiente antes y después de la flecha para que no quede amontonado. Suficiente que no quede amontonado.
No pongan así la flecha pegada a la izquierda y pegada a la derecha. Oh. No amontonen, pero tampoco separen demasiado, lo suficiente que se vea separado. ¿Quedó entendido, jóvenes? Pero es importante que aprendan a escribirlo así. Por lo tanto, aplicamos esta ecuación para la presión 1. Entonces, si la presión atmosférica vale 0.90, sustituimos 0.90 menos la presión de vacío. Y la presión de vacío es 0.09. Por lo tanto, 0.90 menos 0.09 queda ahora una presión 1 de 0.81 bar, pero en lugar de vacío, ahora ya es absoluta. Sigue siendo la presión 1, pero acá la presión 1, acá la presión 1 es de vacío. Ahora la presión 1 ya es absoluta. Sigue siendo la presión 1, pero cambió de vacío a absoluta. En bar, pero ya es absoluta. Sin embargo, para los cálculos se tiene que usar en lugar de bar, newton sobre metro cuadrado. Y para convertir bar a newton sobre metro cuadrado, simplemente lo multiplicamos por 10 a la 5. En la unidad 1 lo dejábamos en bar absoluto. La presión absoluta la dejábamos en bar, pero aquí es diferente. Para los cálculos, siempre las presiones se tienen que usar en newton sobre metro cuadrado absoluto. Por esa razón, entonces, multiplicamos por 10 a la 5. Con eso ya tenemos la presión 1 en las unidades correctas que tenemos que utilizar. Ahora pasamos a la presión 2. La presión 2 ya está en bar y tenemos que convertir presión manométrica a absoluta. Por lo tanto, para la presión 2 tenemos que usar esta ecuación que vimos en la unidad 1. Presión absoluta es igual a atmosférica más presión manométrica. Por lo tanto, y ponemos esta flechita, aplicamos esa ecuación para la presión 2. La presión atmosférica vale 0.90 y la presión 2, pero manométrica, vale 2.3. Por lo tanto, queda una presión 2 de 3.20 bar absolutos. Y vuelvo a recalcar, como se lo estoy diciendo, esta es presión 2, pero es presión manométrica. Y ahora la misma presión 2, pero ahora ya es absoluta. 3.20 bar absolutos. Pero aquí también los bar tenemos que pasarlo a newton sobre metro cuadrado. Absoluto. Así que multiplicamos por 10 a la 5. Y ahora sí, así es como se deben utilizar las presiones para los cálculos. Siempre, siempre. Si se sustituyen las presiones en bar absolutos, sería un grave error. Los resultados serían muy diferentes y sería un grave error. No lo olviden. Para las presiones, la unidad de bar no es la unidad correcta. La unidad de bar se inventó para simplificar. Las unidades de presión correctas son newton sobre metro cuadrado, fuerza entre área. Ya se los expliqué antes de iniciar la unidad 1, les expliqué las unidades. Bien, ahora sí, ya podemos empezar cálculos. Hasta ahorita nada más fue conversión de unidades. Bien, lo primero que vamos a poner es, y les voy a estar mostrando aquí durante la solución del ejemplo,
les voy a estar mostrando este archivo de resumen, el archivo de resumen. Lo primero que vamos a hacer es poner este balance de masa para proceso estable. No es ningún cálculo, pero es importante especificar este balance de masa. Y aquí lo puse, balance de masa, proceso estable. Flujo de masa 2 va a ser el mismo flujo de masa 1. Acá en los datos tenemos el flujo de masa 1 de entrada. El flujo de masa 2 no está en los datos, pero lo vamos a dar por hecho que el flujo de masa 2 tiene que ser igual al flujo de masa 1, porque ese es el balance de masa para proceso estable. Y en adelante, simplemente le vamos a llamar flujo de masa sin subíndice. Y como ya lo conocemos, vale 0.675 kilogramos por segundo. Así que lo pongo aquí. El flujo de masa 2 igual a flujo de masa 1 o simplemente flujo de masa. 0.675 kilogramos por segundo. Todavía no es ningún cálculo, pero es importante tomar en cuenta este balance de masa para los cálculos siguientes que vamos a hacer. Bien. ¿Por dónde empezar? Bueno, habría que buscar el camino que tenemos que seguir. Por ejemplo, pensar, ¿podemos usar ya esta ecuación de balance de energía? No, porque en esta ecuación hay más de una incógnita. El calor es cero. Los cambios de energía cinética y potencial son despreciables. Pero hay dos incógnitas. No conocemos ni el trabajo ni el cambio de entalpía. Así que no se puede hacer nada con esta ecuación todavía. También tenemos que usar esta ecuación de la trayectoria politrópica. ¿Podemos usar esta ecuación? Sí. Conocemos ya las dos presiones y conocemos los dos volúmenes. Así que de aquí podemos despejar la N, que de hecho es lo que se pide en el inciso A. Así que por aquí podemos empezar usando esta ecuación. ¿Podríamos empezar con la ecuación de trabajo para la trayectoria politrópica? No. Los cambios de energía cinética y potencial son despreciables, pero aquí hay dos incógnitas en esta ecuación, el trabajo y la N. Así que por esta ecuación no se puede empezar. ¿Podríamos empezar por la ecuación de continuidad? Sí, porque de aquí de la ecuación de continuidad ya conocemos flujo de masa y volumen específico, podemos calcular el gasto 1. Lo mismo, el flujo de masa y volumen específico 2, podemos calcular gasto 2. Y ya teniendo gasto 1 y conociendo el diámetro 1, podemos calcular velocidad 1. Y conociendo gasto 2 y velocidad 2, podemos despejar diámetro 2. Entonces, tenemos dos opciones. O empezamos con esta ecuación para calcular la N, que es la respuesta del inciso A, o empezamos por la ecuación de continuidad, o las ecuaciones de continuidad, porque en realidad son 4 ecuaciones de continuidad, para calcular las respuestas del inciso C, si no mal recuerdo. No importa por dónde empecemos. No importa que empecemos calculando el inciso C. Pero si se puede, podríamos empezar por aquí. Y muy a propósito, yo voy a empezar por aquí. En lugar de empezar con esta ecuación para calcular el inciso A.
voy a empezar por la ecuación de continuidad. Entonces, eso es lo que deben analizar cuando van a resolver un problema. ¿Por cuál ecuación empezar? Si una ecuación tiene dos incógnitas, todavía no se puede empezar con esa ecuación. Hay que empezar por la ecuación que tenga una incógnita nada más para poderla calcular. Espero que hayan entendido eso, jóvenes. Es una regla básica de matemáticas. Así que por ahí voy a empezar, por la ecuación de continuidad. Prefiero tapar esto para que no se pongan a curiosear con lo que está más adelante. Así que empiezo por la ecuación de continuidad para el gasto 1. Gasto 1 es flujo de masa por volumen específico 1. En el balance de energía, el flujo, aquí el flujo de masa no tiene subíndice, ni 1 ni 2. Aquí no tiene subíndice 1 y aquí no tiene subíndice 2, porque ya se está tomando en cuenta este balance, de que no se necesita el subíndice y nada más se le puede llamar flujo de masa. Se le puede poner el subíndice. Se le puede poner el subíndice 1 y 2, pero deben ser iguales. De hecho, aquí en los datos, yo puse el flujo de masa, le puse el subíndice 1, porque el dato dice que es el dato de entrada. Pero lo pude haber puesto sin subíndice, dando por hecho que va a ser el mismo que el de salida. Pude haberlo puesto sin subíndice, pero preferí ponerle el subíndice 1 porque estamos hablando de la entrada. Pero aquí, al usar la ecuación de continuidad, ya no es necesario que tenga el subíndice, el flujo de masa. Así que usamos esta ecuación de continuidad para el gasto 1, sustituimos el flujo de masa en kilogramos por segundo, este flujo de masa que acabamos de especificar aquí, y el volumen específico 1 de 1.07 que tenemos acá. Este volumen específico 1. Por lo tanto, el resultado es 0.722. Si multiplican las unidades, recuerden, no se necesitan escribir las unidades en la sustitución, pero piensen, si multiplicamos las unidades que estamos sustituyendo, kilogramos sobre segundo y metros cúbicos sobre kilogramo, se elimina kilogramos y queda metros cúbicos sobre segundo. Ese es el resultado. En este caso, al resultado le puse 3 decimales. Aquí sí es necesario 3 decimales. 0.722 metros cúbicos por segundo. Y usamos la misma ecuación, pero para la salida. Flujo de masa por volumen específico de salida. El mismo flujo de masa, pero ahora el volumen específico de salida, que es este. El volumen específico 2. Sustituimos y queda un gasto de salida de 0.268 metros cúbicos por segundo. Vean, el gasto de salida es más pequeño que el gasto de entrada, debido a que el volumen específico de salida es menor que el de entrada. ¿Y por qué es menor? Porque se está comprimiendo las moléculas del gas. Al comprimir las moléculas del gas, se reduce su volumen, tanto volumen específico como también flujo de volumen,
porque recuerden que gasto es flujo de volumen, volumen en movimiento. Y eso es importante, y escuchen mis palabras. La masa que sale es la misma masa que entra, pero el volumen que sale no es el mismo volumen que entra. Sale menos volumen porque sale comprimido. Sale la misma masa, pero en volumen es más pequeño porque el volumen se comprime. Pero la masa es la misma. Espero que hayan entendido eso, jóvenes. Les recuerdo, la clase no es de matemáticas. No se trata nada más de usar ecuaciones y calcular sin pensar en los resultados. No, la clase es de termodinámica. Así que tenemos que pensar en los resultados. ¿Qué significan los resultados? Para aprender termodinámica. Termodinámica es aprender analizando los resultados de los problemas. Para eso son los problemas, para ayudarnos a aprender la termodinámica. Para eso son los problemas, no es una clase de matemáticas. Entonces, es importante esta conclusión. El gasto de salida es menor que el gasto de entrada, debido a que se están comprimiendo las moléculas del gas. En su tarea de la turbina, es lo contrario. En una turbina es una expansión. Se expansionan las moléculas, aumenta el volumen de las moléculas. Por lo tanto, debe salir más gasto que el que entra en una turbina. Y por esa razón, en el compresor, si se fijan, el diámetro del tubo de salida se dibuja más pequeño que el diámetro del tubo de entrada, porque va a salir con menos volumen. Mientras que en una turbina es todo lo contrario. ¿Se están fijando en ese detalle, jóvenes? En el compresor, el diámetro del tubo de salida se dibuja más pequeño que el diámetro del tubo de entrada. En la turbina es lo contrario. El diámetro del tubo de salida se dibuja más grande que el de entrada. Es lo contrario del compresor. Porque mientras que en el compresor las moléculas se reducen de tamaño y por eso se pone menos diámetro de salida. Mientras que en la turbina aumentan de tamaño y por eso se tiene que poner un diámetro más grande de salida. La masa va a ser la misma. La masa que sale va a ser la misma masa que entra. Pero el volumen es el que cambia. En el compresor se reduce, en la turbina aumenta. Bien, estas son, hasta ahorita he usado dos ecuaciones de continuidad. Una ecuación de continuidad de la entrada y otra ecuación de continuidad de salida. La misma ecuación de continuidad, pero para la salida. Pero faltan dos ecuaciones de continuidad. Ahora voy a usar las otras dos. O sea, hasta ahorita nada más usé esta y esta. Ahora voy a usar esta para el gasto 1 y esta para el gasto 2. Esta es para el gasto 1. Ya calculamos el gasto 1. Tenemos el diámetro 1 de dato. Así que de aquí despejamos la velocidad 1. Por lo tanto, y se pone una flechita para indicar que se va a despejar. Despejando la velocidad 1,
El 4 pasa multiplicando al gasto. Pasa a la izquierda multiplicando al gasto. Y pi diámetro al cuadrado pasa dividiendo al gasto. Y aquí puse la ecuación ya despejada en un solo paso. Entiendan los despejes. Entiendan y aprendan a despejar. Es absurdo que a este nivel de ingeniería cometan errores, y lo digo porque ha habido muchos casos en semestres anteriores que cometen el error, por ejemplo aquí, al despejar la velocidad, cometen un error por no saber despejar. Entiendan los despejes, no nada más imiten, porque imitar se pueden equivocar fácilmente. Entiendan, y si no saben despejar, aprendan a despejar. Como ingenieros es absurdo que no sepan despejar. Ya despejada la velocidad, sustituimos. Lo recomendable es primero despejar y luego sustituir, aunque podría ser al revés, primero sustituir y después despejar. Yo prefiero, porque es lo mejor, es lo más recomendable, primero despejar y luego sustituir. Así que ahora sí, ya sustituyo el gasto 1, 0.722, y el pi, no necesitamos sustituir el valor del pi. Sabemos, para no tener que escribir aquí 3.1416, que es el valor del pi. No, así déjenlo, el pi. Al cabo sabemos cuánto vale la constante pi. No es necesario que sustituyan el valor del pi, repito. Y sustituimos el diámetro 1, que es 0.25 metros. Así que el resultado de esto es 14.71, y las unidades que quedan de velocidad es metros por segundo. 2 decimales es suficiente para la velocidad. Esta es la velocidad de entrada, 14.71 metros por segundo. Vean, 14.71 o 14.7 es menor que 24.5. Es decir, va a entrar con una velocidad menor que o viceversa, va a salir con una velocidad poco más grande que la entrada. Generalmente puede ser así. La velocidad de salida puede ser poco más grande o poco menor, o en algunos casos puede salir con la misma velocidad que la entrada. Puede ser poco mayor, poco menor o igual. No hay ningún impedimento para cualquiera de los tres casos. No hay ningún motivo que tengamos que decir la velocidad de salida siempre tenga que ser mayor que la entrada, o que siempre tenga que ser menor, o que siempre tenga que ser igual. No, no hay ningún motivo. Puede ser mayor, menor o igual. Y en este caso, la velocidad de salida es poco mayor que esta velocidad de entrada que estamos calculando. Les menciono todo esto porque vuelvo a decirles, el problema es para analizar y entender. Y ahora usamos la misma ecuación, pero ahora para la salida. Pero ahora ya conocemos gasto y conocemos velocidad. Así que ahora vamos a despejar el diámetro. Mientras que en la otra ecuación despejamos velocidad, ahora vamos a despejar diámetro. Para despejar el diámetro, el 4 pasa multiplicando al gasto y pi velocidad pasa dividiendo. Pero el cuadrado que tiene el diámetro, al final pasa, y en lugar de escribir raíz cuadrada,
Yo prefiero ponerlo a la 1/2. Es lo mismo. Si ustedes ponen el símbolo de raíz cuadrada, es correcto. Pero yo prefiero, en lugar de usar el símbolo de raíz cuadrada, prefiero poner un paréntesis y poner el exponente a la 1/2. Entonces, aquí está despejado ya el diámetro. Y sustituimos el gasto 2, es este valor que calculamos acá, 0.268. Y la velocidad que tenemos de datos es de 24.5. Nuevamente, no es necesario sustituir el valor del pi. Y, por cierto, vean, mientras que acá puse un paréntesis circular, aquí puse un paréntesis rectangular. Aprendan esto, jóvenes. Se pone un paréntesis rectangular cuando adentro hay algún paréntesis circular. Es una regla de matemáticas, de cómo usar los paréntesis. Se pone en lugar de poner un paréntesis circular, se pone rectangular cuando adentro hay por lo menos un paréntesis circular, para que aprendan a escribir correctamente. Aquí ya está sustituido y claro, elevado a la 1/2. Y el resultado es 0.118 y las unidades que quedan para el diámetro es metros. Así como acá sustituimos diámetro en metros, cuando calculamos se calcula en metros. Pero en lugar de dejarlo así, cuando es menos de 1 metro, como en este caso es 0.1, 0.118, es recomendable pasarlo a centímetros. Pero se puede dejar el resultado en metros y es correcto. Pero prefiero pasarlo a centímetros. Y entonces diríamos 11.8 centímetros. Y vean, se está cumpliendo como está el dibujo. El diámetro de salida es de 11.8 centímetros. Casi 12 centímetros de diámetro. Mientras que el diámetro de entrada es de 25 centímetros. O sea, el diámetro de salida es menor que el diámetro de entrada. Eso sí, así siempre es en un compresor. Siempre. Nunca al revés. Bien, estas son las respuestas del inciso C. Y les recuerdo, es obligatorio escribir el inciso C en el renglón donde estén las respuestas, como lo estoy poniendo aquí. Aquí se pone el inciso pegado al margen. Los cálculos se ponen pegados a la sangría. Los cálculos se ponen pegados a la sangría. Estos se les llaman textos de cálculos. Y los textos de cálculos se ponen pegados al margen. Y vuelvo a recordarles, cada que pongamos una ecuación, tenemos que poner el nombre de la ecuación. Este es el nombre de esta ecuación, aunque en realidad esta no es propiamente una ecuación, es una igualdad. Pero ese es el nombre. Igual aquí, el nombre de las 4 ecuaciones de continuidad. Aunque se pone ecuación, pero en realidad son 4 ecuaciones de continuidad para proceso estable. Obligatorio poner los nombres de las ecuaciones, como lo estoy haciendo en el ejemplo. Son los mismos nombres como están aquí en las hojas de resumen. Aquí está el nombre, balance de masa, proceso estable, y aquí también está el nombre, ecuación de continuidad, proceso estable. Fíjense en los detalles y háganlo de manera similar. No lo hagan como a ustedes se les ocurra. Deben hacerlo completo
similar como lo estoy haciendo yo. Aprendan a hacerlo completo, no como a ustedes se les ocurra, porque a lo mejor lo que se les ocurre es incompleto y lo consideraría error. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si no hay Todo bien, ninguna profe. pregunta, consideraré que quedó entendido. Entonces, yo preferí empezar por el inciso C, aunque les vuelvo a decir, pude haber empezado por el inciso A. No es obligatorio siempre empezar por el inciso A. Eso es la conclusión, por eso, muy a propósito, empecé por el C, para decirles, no es obligatorio siempre empezar por el inciso A. No importa por cuál inciso empecemos. No importa el orden en que se calculen los incisos. Y ahora sí, voy a calcular el inciso A, la N. Y para calcular el inciso A, entonces ahora sí voy a usar esta ecuación. No necesito escribir esto y no necesito escribir la C. Simplemente esto es lo que necesito. Y el nombre de la ecuación es esto. Trayectoria politrópica del proceso estable de compresión o expansión. Así que continuamos con eso. Ese es el nombre, trayectoria politrópica del proceso estable de compresión. Por cierto, aquí nada más puse de compresión. ¿Por qué no le pongo, así como está acá, de compresión o expansión? Porque nada más se pone de acuerdo al problema. En el compresor es de compresión. En la turbina va a ser de expansión. Entonces ustedes le pondrían de expansión, pero no pondrían esto de compresión. Por eso dice o. ¿Se pone esto o se pone esto? Pero no las dos cosas. Aunque la ecuación sirve para los dos procesos, hay que poner el nombre únicamente del proceso del problema. Espero que entiendan eso, jóvenes. Por eso nada más puse compresión. No le puse de compresión o expansión. Esta es la ecuación. Y de aquí, la única incógnita es la N. Pero hay un problema. El problema es matemático. ¿Cómo despejar la N? Y aquí no es un despeje sencillo. Sencillo como despejamos acá la velocidad 1 o como despejamos el diámetro 2. No es un despeje sencillo. Y les voy a mostrar la forma de cómo se debe despejar. La mejor manera de despejarlo. Aquí sí hay que hacerlo en varios pasos. No se puede hacer el despeje en un solo paso, como despejé acá la velocidad 1 y el diámetro 2 en un solo paso. No. Lo primero que voy a hacer en el despeje es B2 a la N, lo paso a la izquierda, dividiendo a B1 a la N. Y aquí está dividiendo. Pero como ambos están elevados a la N, entonces le pongo un paréntesis para poner una sola N. ¿Entendieron eso, jóvenes? Para no escribir B1 a la N entre B2 a la N, entonces se escribe así, B1 entre B2 a la N. Y por lo tanto, en lugar de tener dos Ns, ahora nada más tengo una N. Y la presión 1 que está del lado izquierdo, lo paso a la derecha dividiendo a la presión 2.
Entonces, del lado derecho queda presión 2 entre presión 1. Entonces, este primer despeje sirve para que en lugar de tener dos n's, ahora ya nada más tengo una n. Y que sea más fácil de despejar. Para eso sirve este primer despeje. Bien. Pero ahora, ¿cómo voy a despejar la n? Y aquí voy a hacer lo siguiente. Acá les dije, es mejor primero despejar y luego sustituir. Sin embargo, en este caso, para este caso, como todavía no puedo despejar fácilmente la n, para este caso es mejor primero sustituir y después despejar. Aquí sí es mejor primero sustituir. Por lo tanto, y vean, pongo otra flecha. Aquí puse una flecha para indicar que voy a despejar. Si en lugar de flecha aquí le pusiera igual, pregunto, ¿es correcto poner el símbolo igual aquí? No. ¿Por qué? Porque esto que está aquí del lado derecho no es igual a esto. Es muy diferente porque es un despeje. Poner el símbolo igual es un error. Igual que acá, se pone flecha porque es un despeje. Esto que está aquí es muy diferente a lo que está del lado izquierdo. Por eso se debe poner flecha. Igual aquí. Ponemos flecha porque vamos a sustituir en ambos lados de la ecuación. Si nada más fuera a sustituir del lado derecho, entonces sí le pondría igual. Pero como voy a sustituir en ambos lados, se pone flecha. Entiendan cómo se debe escribir. Sustituimos el volumen 1 y el volumen 2. 1.07 y 0.397. Y está elevado a la n. Así que también lo ponemos elevado a la n. Y del lado derecho sustituimos presión 2 y presión 1. Y lo sustituimos en newton sobre metro cuadrado absoluto. 3.20 por 10 a la 5 entre 0.81 por 10 a la 5. Y ahora hacemos esta división. Dividimos 1.07 entre 0.397. Y queda 2.70 elevado a la n. Y hacemos esta división 3.20 por 10 a la 5 entre 0.81 por 10 a la 5. Y queda 3.95. Y aquí volví a poner otra flecha diciendo por lo tanto, porque estoy haciendo operaciones en ambos lados. Por lo tanto, ahora queda así. Y ya estando así, ya es más fácil despejar la n. Pero, ¿cómo despejar la n si es un exponente? Hay una regla matemática para despejar un exponente. Y es una regla que se conoce como regla de logaritmos. Por si no la conocen esa regla, se las voy a mencionar. La regla de logaritmos dice que tenemos que sacar logaritmo del lado izquierdo y logaritmo del lado derecho. Ahora bien, hay dos tipos de logaritmos, logaritmo natural y logaritmo de base 10. En este caso, yo preferí usar logaritmo natural, que se escribe ln. ln es logaritmo natural. Pongo logaritmo natural en ambos lados. Logaritmo natural de 2.70 a la n y logaritmo natural de 3.95. Y se recomienda que siempre se ponga paréntesis cuando lo que se pone dentro del logaritmo. Siempre se ponga paréntesis.
Así que lo primero que hice fue poner logaritmo en ambos lados. Puede ser logaritmo natural o puede ser logaritmo de base 10. El logaritmo de base 10 se escribe log y es diferente. Las calculadoras, todas las calculadoras traen, claro, calculadoras científicas, no las calculadoras simples. Las calculadoras científicas todas traen los dos tipos de logaritmos. Por si no sabemos cómo calcular un logaritmo, las calculadoras ya lo traen. De hecho, calcular un logaritmo no es tan sencillo, pero no necesitamos calcularlo tal como usando los procedimientos de cálculo de logaritmos. Simplemente usamos las calculadoras así como lo traen las calculadoras. Y repito, yo preferí usar logaritmo natural. Bien, la regla es primero poner logaritmo en ambos lados. Y ahora dice la regla que cuando hay un exponente en un logaritmo, ese exponente se puede sacar fuera del logaritmo y sale fuera, pero ya no es exponente. Y aquí lo tienen. Aquí lo puse ya fuera del logaritmo. Así que queda n logaritmo natural de 2.70. Y del lado derecho sigue quedando igual. La regla de logaritmos dice que es correcto hacer esto. El exponente sale fuera del logaritmo y baja, ya no es exponente. Y una vez que ya está fuera del logaritmo, ahora este logaritmo que está del lado izquierdo pasa dividiendo al logaritmo del lado derecho. Y con eso ya queda despejada la n. Ya son las 7, profe. Sí, ya voy a terminar. Y un detalle importante, ojo, no podemos eliminar el logaritmo. Si a alguien se le ocurre eliminar el logaritmo y nada más dividir 3.95 entre 2.70, es un error. Y pueden verificar con su calculadora usando los logaritmos. Logaritmo natural de 3.95 entre el logaritmo natural de 2.70, o puede ser logaritmo de base 10, el otro tipo de logaritmo. Cualquiera de los dos logaritmos, el resultado es el mismo, no importando el logaritmo que pongamos. Y lo pueden verificar con su calculadora. Y el resultado es 1.38. Y recalco, si ustedes dividen 3.95 entre 2.70 sin logaritmos, no da este resultado. Y sería un grave error. Daría menos de 1. Ah, no, perdón, sí da un poco más de 1, pero no daría 1.38. Este es el valor de la n y esta es la respuesta del inciso A. Y aquí puse el inciso A en el renglón donde está la respuesta. 1.38. Y les recuerdo, bueno, aquí en las hojas de resumen no lo dice y no abrí las copias, la copia de los apuntes. Ya con esto voy a terminar, permítame un momento. En las hojas de resumen no está escrito, pero en los apuntes hay algo que está escrito que es lo que quiero mostrarles. Esto, que la n normalmente vale entre 1.20 a 1.60. ¿Y cuánto está resultando en este ejemplo? 1.38. Y está dentro de ese rango. Nada más para que vieran que cumple con eso que viene en los apuntes. 1.38. Bien,
aquí lo voy a dejar. Todavía no terminamos el problema. Avancen su tarea por lo menos hasta aquí. De hecho, la solución de la tarea es muy similar a este del ejemplo, a este del compresor. Y ustedes deciden si quieren empezar por la ecuación de continuidad o si quieren empezar por la ecuación de la trayectoria. Ustedes deciden, no importa por cuál empiecen. Pero empiecen ya y espero que el lunes ya tengan avanzado por lo menos hasta aquí. Necesitan hacerlo, jóvenes. No esperar hasta que yo termine el ejemplo. Necesitan